Hola, damos inicio a la reunión, a la sesión número 6 del grupo de estudio de filosofía de la lógica. Este día vamos a continuar con el capítulo número 3 de Lógica en Manual. Eh, en la última sesión habíamos terminamos justo con este párrafo. Entonces vamos a comenzar justo una subsección eh, para comenzar con una nueva idea este día. Dice, las secciones anteriores mostré cómo traducir oraciones en inglés a oraciones del lenguaje L1, de la lógica proposicional. Los conceptos de la sección 2.4 pueden ahora aplicarse a las oraciones que se han obtenido como traducciones. Eh, Aquí viene una formalización, ¿sí? Esto es como casi una definición, está la cursiva en el texto. Dice la oración de L1, que se obtiene al traducir una oración del español al lenguaje de la lógica proposicional, es formalización de esa oración. ¿Sí? Desde aquí en adelante, la única que se me pasó el inglés anterior es este. Pero de aquí en adelante empecé a a traducir inglés por español por el hecho de que está hecha la traducción. Así que lo voy a volver a leer. Dice la oración de L1 que se obtiene al traducir una oración del español al lenguaje de la lógica proposicional es la formalización de esta oración. Eso es lo que nos está diciendo, esto es que nos está definiendo eh, esta fórmula, esta oración del lenguaje formalizado que se obtiene del traducir palabras del español del lenguaje natural, va a ser la formalización de esa oración. ¿Ya? Y eso es importante, a eso también se le llama como la forma lógica, ¿cierto? Em, El autor dice: a menudo hablaré de la formalización de una oración en español como si hubiera una única o mejor formalización. Por supuesto, uno siempre tiene la opción de usar diferentes letras proposicionales cuando se traduce una expresión como la disyunción exclusiva. Este es el caso cuando o bien o si es uno o lo otro, no pueden ser ambos al mismo tiempo, para la cual no hay un equivalente directo en el lenguaje L1. Uno puede elegir entre distintas formas de representar. Entonces, lo que nos está diciendo acá el autor es que eh, uno presume cuando hace las formalizaciones de enunciados del lenguaje natural al lenguaje de la lógica, uno asume que la que está haciendo es la mejor, sin, a pesar de que lo que nosotros vimos en la sesión pasada, el, hay casi o sea, hay infinitas enunciados equivalentes, ¿sí? De que tengan el mismo valor de verdad que la otra. Entonces uno puede ir reemplazando, encontrando la única o mejor, que al final pasa a ser comodidad, para poder llevar a cabo la formalización. Aunque estas distintas posibilidades ya muestran que no puede haber una única mejor formalización, la diferencia entre estas formalizaciones realmente no importa, porque no afecta las propiedades de la oración en el lenguaje L1 que me interesan. En particular, uno puede reemplazar a letras proposicionales en una tautología, es decir, en una oración lógicamente verdadera de L1. Y se obtendrá nuevamente una tautología siempre que se use la misma letra en toda la aparición. Así no importa que las letras que se usen con respecto a la propiedad de ser lógicamente verdaderas. Tampoco importa exactamente cómo se van a traducir un conectivo, en este caso el conectivo o bien, o si la, la disyunción exclusiva, respecto a la verdad lógica, validez, etc. Por ejemplo, o bien llueva o nieve, o nieva. Se formaliza como P O Q I, no P, o sea, negar P y Q. ¿Sí? Bajando al texto en inglés. O como P si solo sí no Q. O como no P si solo sí Q. Con el diccionario, obvio, eso quiere decir que definir qué es P, definir qué es Q, siempre que sean P y Q la misma que la de acá. ¿Ya? No afecta la validez de un argumento en el que se usen estas formalizaciones, ya que son todas lógicamente equivalentes. Es decir, que bajo las mismas interpretaciones son todas verdad.
Sí, ¿se recuerdan esa idea de la equivalencia de todo enunciado? Entonces ahora esa noción que nosotros definimos en el capítulo anterior, sí, buena, Rodrigo. Esa noción de equivalencia entre dos enunciados, mediante la definición de tautología, hace que podamos reemplazar las formalizaciones por las que no acomodemos para realizar en un argumento. En el caso particular, este ejemplo que está aquí. Sí, porque es súper poco intuitivo que esta frase, o bien llueva o nieva, eh, formalizarla como esta, ¿sí? O la relación directa que hay entre eso y esto. Pero si uno desarrolla la tabla de verdad, se va a dar cuenta que tienen el mismo valor de verdad en los mismos casos. Entonces, son lógicamente equivalentes. En algunos casos, sin embargo, hay formalizaciones igualmente correctas de notación que difieren en propiedades relevantes. Por ejemplo, una puede ser lógicamente verdadera mientras que la otra no. Las oraciones ambiguas pueden tener más de una formalización en el lenguaje L1. En tales casos, se debería ser más preciso y hablar de la formalización de una oración bajo cierta interpretación. ¿Sí? Lo que sigue será menos preciso y en su mayoría va a ignorar el autor los problemas de ambigüedad, ¿sí? Para asumiendo que eh, se están formalizando correctamente los enunciados, para preocuparse principalmente de las formas lógicas, ¿cierto? Los conceptos de la definición 2.7 se aplicarán ahora a formalizaciones de oración en español y estas se clarificarán en consecuencia. ¿Sí? Y aquí estas tres definiciones son definiciones de oraciones del español relacionadas con su forma proposicional, con tres conceptos que nosotros vimos. Lógicamente verdadera, contradicción y consistencia. Entonces, una oración en español es una tautología si solo si su formalización es lógica proposicional, es lógicamente verdadera, es decir, si es una tautología. Una oración en español es una contradicción proposicional sí, solo sí, su formalización en la lógica proposicional es una contradicción. Entonces, estas definiciones nos establecen una relación como en el sentido funcional, eso sería biyectivo, porque para la oración en español que es contradicción, le asigna la forma lógica de la contradicción. Para la oración en español que es tautología, le asigna la forma lógica de la tautología. ¿Sí? Lo mismo con la consistente, que es la 3. Dice, un conjunto de oraciones en español es proposicionalmente consistente si el conjunto de sus formalizaciones es lógica proposicional, es semánticamente consistente. ¿Sí? Lo que sigue aquí en esta definición a la que le pongo ojo es que pareciera que esta 3 es para un lado, ¿sí? Porque está solo el sí, ¿sí? No es un sí, solo sí. Me acabo de dar cuenta. Dice un conjunto de oraciones en español es proposicionalmente consistente si el conjunto de sus formalizaciones es la lógica proposicional semánticamente consistente. Había que ver qué pasa si se cumple lo para el otro lado o qué relación tiene. Porque me llama la atención. Lo voy a dejar marcado para revisarlo después. No sé si hay alguien que tenga alguna duda. No, está interesante esa posibilidad, que ¿Cómo? sea, que sea una equivalencia, ¿no? Que el Ah, conjunto de las claro, formalizaciones sea también, bueno, ya, es que hay que analizarlo, pero sí me pero te parece. refieres a la tercera, ¿cierto? Sí, por la tercera. Sí, sí, pues habría que ver si eso es una equivalencia o no, si es que es un error de tipeo o efectivamente sí, o está Sí, condicionado a que sea solo una implicación. claro. También puede ser que se utilice el condicional de una forma no tan estricta, puede ser. O sea, me acuerdo que también estaba en el texto que no siempre el condicional tenía la misma resultado lógico, o al menos desde el lenguaje natural, ¿no es cierto? No, bueno, el lenguaje natural sin ninguna, o sea,
Sin ninguna duda hay como una ambigüedad bien grande. Em, si quizás lo vemos ahora en el lenguaje formalizado, ya hablamos de otro sistema lógico porque le cambiamos la semántica al lenguaje L1. Si nosotros, por ejemplo, decimos que el condicional va a ser falso cuando antecedente es falso. Eso no correspondería al L1 porque es otra semántica. Pero en el lenguaje natural, claro que el condicional es ambiguo. Sí, lo vimos en el ejercicio anterior. O sea, en el capítulo anterior, perdón. Eh, ya, y viene un ejemplo, po. ¿Dónde quedé? Vimos la definición 3. En lugar de decir que una oración es una tautología, también se puede decir que es proposicionalmente válida o proposicionalmente verdadera. La siguiente oración es una tautología. Al menos que Alfred sea un lógico eminente, no es el caso, tanto Kurt como Alfred sean lógico eminente. ¿Sí? Eh, Apunte histórico nomás, ¿cierto? Para los que no conocen, Alfred se refiere a Alfred Tarski y Kurt a Kurt Gödel. Entonces, Kurt Gödel, el de los teoremas de completitud e incompletitud, y Alfred Tarski, el de la teoría semántica de la verdad, entre otras muchas otras cosas. Entonces, siguiente oración es una tautología, veamos por qué. Entonces dice, este a menos lo podemos reformular como un si no, entonces B, si no A, o simplemente como un A o B, ¿sí? Los otros pasos de la traducción son rutinarios, quiere decir que son fáciles, y dice PO, negar, P y Q. ¿Sí? Voy a leer el ejemplo de nuevo, la oración. Dice, a menos que Alfred sea un lógico eminente, no es el caso tanto Kurt como Alfred sean lógico eminentes. Entonces este cómo es el que me da el indicio de traducir al lenguaje proposicional con este símbolo, ¿sí? Con un i. Mientras que este a menos es lo que nosotros podemos reformular por el O, que es lo que está diciendo la doctora. Acá abajo se da el diccionario para P y para Q, que es lo que son, y la tabla de verdad nos muestra que no es tautología. Aquí debo decir que yo la tabla de verdad, yo dije que, que a mí no me puse el parche en teoría, yo dije que no me gustaba esa notación, así que la traducción la hice con la forma de la tabla que me acomoda a mí. Pero si ustedes se fijan es lo mismo, po. Ya, la idea aquí es que esta columna, la cuarta columna, es este O, el O que es como, em, la relación central de este enunciado está en ese O, ¿sí? Entonces nosotros separamos en función de ese O las partes que nosotros vamos a ver la verdad o falsedad. Ya por eso es que yo acá pongo la tercera columna en no negar P y Q, porque es lo que está a la derecha del O. Y esta está directamente relacionada con el valor de verdad de P y Q, que es la que está a la izquierda. Y la de P ya la tengo adelante, así de la primera, entonces no la tengo que repetir. Entonces al final aquí lo que uno, para revisar en esta columna, en la de la traducción, sí, esta que está acá, em, lo que uno hace es mirar que haya al menos una que sea verdad en esta columna, en la tercera, y en esta columna que es la primera, la de P. Entonces aquí, verdad, falso, verdadero. Verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Siempre hay al menos un valor en el P o en negar P y Q, donde esto va a ser verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que, ahora aplicando directamente lo que estaba diciendo el autor delante acerca de reemplazar enunciado por tautología? Nosotros podemos intercambiar este enunciado, el de negar P y Q, por negar P o negar Q, ¿sí? Porque ambos son lógicamente equivalentes. Nosotros eso
Lo hicimos en el ejercicio del capítulo 2, ¿sí? Por la ley de Morgan. ¿Lo recuerda? Sí, no, lo pillé. Lo primero es que ver si la tabla de verdad se entendió, porque yo la hice diferente al texto original, pero son esencialmente lo mismo, expresar la misma idea. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Es que estaba revisando la tabla de verdad. Hay algo que, bueno, me disculparás si ya vamos en la sexta edición y todavía no entiendo, pero No, dale, la dale. autotautología entonces es cuando en todos los casos em, la oración que se analiza es verdadera. Exactamente. Ya. Entonces, acá lo que está viendo, lo que está mostrando el autor, ¿viste acá lo que estoy subrayando en el texto? ¿Sí? Dice, la siguiente No, enunciado no es se una ve, no se tautología. ve. O sea, no veo, Ah, no lo porque veo. lo rayé aquí en en la izquierda, perdón, con amarillo. ¿No se ve? Ah, no, no se ve. No se ve. Ah. Ah, mira, estuve todo el rato. Lo que pasa es que estaba compartiendo la pantalla, así, mira. Yo juraba que estaban viendo esto. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí, pues. Ya. Vale. Yo juraba que estaban viendo eso, entonces estaba viendo, claro, el apunte y el texto original del autor. Eh, Esto que tengo acá subrayado, que ahí dice, la siguiente enunciado una tautología, ahí viene el ejemplo. Sí, y acá en la traducción, en el texto, está acá, que aquí, como este está abierto del navegador, aquí no puedo subrayar. Entonces acá esto que está subrayado dice la siguiente enunciado en una tautología. Entonces él quiere analizar, para analizar que el siguiente enunciado sea una tautología, para mostrarlo, tú tienes que revisar la formalización de este enunciado. Hasta ahí me sigue, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, lo primero es formalizarlo. Y para formalizarlo tenemos que ver las palabras clave. Entonces yo en las palabras clave marcaba, que igual lo pude marcar. Marqué, le dije que el a menos que, sí, lo podemos entender como un o, y eso es el unless aquí en inglés. Entonces esa palabra te indica como lo que estructura la oración, toda esta oración, y es un o, ¿sí? En este contexto. Y el i está equipo, ¿sí? Está en el i, en el and. Entonces ahí ya tienes los conectivos que estructuran la oración. Y el no está aquí, ¿sí? Entonces tú analiza el enunciado, ya, y digo, este enunciado está compuesto, ¿cuál prima acá? ¿Dónde está el paréntesis? Asignar paréntesis, a P le corresponde Alfred es un lógico eminente, a Q le corresponde Kurt es un lógico eminente, y, y ahora vamos a analizar la forma lógica, ¿sí? Vamos a ver si la forma lógica de ese enunciado es una tautología. Y para que sea tautología, como tú dijiste, tienen que tener todos sus valores de verdad tienen que ser verdaderos bajo cualquier interpretación de los enunciados que lo componen. Y este enunciado sí que está compuesto de tres relaciones, tiene tres letras, pero dos de ellas son la misma. Por lo tanto, tienen dos letras atómicas o bases, por así decirlo, que la componen. Entonces, los valores de verdad son dos letras que la componen, por lo tanto, tenemos cuatro filas, ¿sí? Que son las filas de la tabla. Y acá en el texto original eh, está relativamente más marcadito, más negrita,
la T de verdad de este O, pero yo ST es la última columna, ¿ya? Porque a mí me gusta más separarlo para que quede, sí, pero al final esto es equivalente a lo que está acá. Y, sí, 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 ya, sí, sí. perfecto. Además, claro, también así. Sí, queda más ordenado a mi gusto y como que va revisando como paso por paso. En cambio aquí como que para ver este T verdadero tengo que estar mirando a la derecha y a la izquierda y en cambio acá en la tabla que hice yo como que van mirando para atrás para construir ese valor de verdad. Y eso a mi juicio queda más como ordenado visualmente. Ya, pues entonces aquí él muestra que, por lo tanto, según la definición, ¿sí? Definición 3.5 la que leímos acá arriba, ¿sí? Un conjunto de oraciones españoles proposicionalmente, esta tautología, si solo si su formalización es lógicamente verdadera. Y la formalización es efectivamente una tautología. Entonces, en el lenguaje formal L1 de la lógica proposicional, las oraciones lógicamente verdaderas son precisamente tautología. En cambio, en el español hay oraciones lógicamente verdaderas que no son tautología. Y aquí viene el ejemplo. La oración, todos los lógicos son lógicos. ¿Sí? Es lógicamente verdadera, ¿ya? Pero no es una tautología, porque su formulación en la lógica proposicional es una sola letra proposicional. ¿Ya? Esto lo voy a... lo repito. Este enunciado, todos los lógicos son lógicos, es lógicamente verdadero, pero no es una tautología en el sentido de la lógica proposicional porque lo representamos por una pura letra, por P, ¿sí? Em, no sé si eso genera duda o no. No, sí, está claro. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, y una sola letra proposicional nunca es lógicamente verdadera, es decir, nunca es una tautología, ¿sí? Porque una letra verdadera y falsa dependiendo de la interpretación. Tiene dos valores de verdad. De manera similar, una narración en español puede ser una contradicción sin ser una contradicción proposicional. Un ejemplo es, hay un roble que no es un roble. ¿Sí? Un conjunto de oraciones puede ser proposicionalmente consistente sin ser consistente. Por ejemplo, todo el conjunto inconsistente formado por todas las aves pueden volar, violín es un ave, violín no puede volar, es proposicionalmente consistente. Ya, esta parte aquí quiero hacer un hincapié porque quizás esto no se está viendo. O sea, me refiero para este último ejemplo. ¿Ya? Y este ejemplo eh, muestra efectivamente cuál es el limitante de la lógica proposicional. Ya porque en este enunciado, ¿sí? Este ejemplo, que al final viene a ser como un argumento, ¿sí? Está viendo un conjunto de enunciados. Y recuerden que cuando ustedes tienen un conjunto de enunciados, eh, la última es la conclusión, la negada, ¿ya? Porque em, recuerden que un argumento es lógicamente verdadero si, si ustedes añaden la conclusión negada al conjunto de premisas y eso es consistente, ¿sí? Entonces este ejemplo está teniendo un argumento y fíjense que todas las aves pueden volar, se representa por P, violín es un ave, es Q, violín no puede volar, es R, ¿sí? Y de P, Q, por lo tanto R, es proposicionalmente consistente, pero no lo es, no es consistente El conjunto. eh, en su sentido semántico, no captura en su sentido semántico del significado Ah, claro. de violín, ¿sí? Pero, disculpa, sí, es que ahí me está costando porque si no entiendo la regla número 3 era justamente que fueran consistentes semánticamente, ¿o no? O Claro, no. claro, mira.
La 3 dice, un conjunto de oraciones en español es proposicionalmente consistente si Sí. el conjunto de sus formalizaciones en la lógica proposicional es semánticamente consistente. ¿Sí? Ah, Entonces aquí nosotros estamos viendo, claro, tenemos el conjunto de oraciones en español, ¿sí? Piolín, todas las aves pueden volar, violín es un ave. eh, a ver, para ver si lo estoy diciendo bien. Todas las aves pueden volar, piolín es un ave, piolín no puede volar. ¿Ya? Eh, nosotros la pregunta es, eh, ¿es proposicionalmente consistente? Veamos la formalización. Y semánticamente lo es, porque nosotros formulamos P, Q, R. Nosotros no formulamos, no hay una forma de mezclar la relación de que Piolín es un ave con todas las aves pueden volar. ¿Me explico? A pesar de que hay una o relación sea, semántica sí, del significado de las palabras, el lenguaje proposicional no está estableciendo una relación entre P y Q ni entre R. claro, claro. ¿Sí? O sea, no, no hay, no, nada, sí, entiendo. Ya, perfecto. Entonces el hecho de que eso demuestra la limitación de la lógica predicada, o sea, perdón, de proposicional, y se resuelve con la lógica predicada, ya porque ahí se introduce el término, por ejemplo, se captura el valor semántico de la palabra todas mediante un cuantificador y se captura el valor semántico de en decir un enunciado, violín. Entonces, el decir que violín es un ave se expresa semánticamente con el cuantificador existencial. Existe un ave llamada violín, o sea, existe algo que se llama violín y ese algo es un ave. Entonces, este ejemplo es interesante porque nos muestra la limitación que tiene la lógica proposicional a la hora de ver argumentos. Eh, este ejemplo también, bueno, ustedes da lo mismo lo que ustedes quieran colocar acá, pues el mismo tema pasa con el clásico todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Ya pasa exactamente lo mismo. Es proposicionalmente consistente, pero eso no hace que sea el significado semánticamente consistente, ¿sí? Que justamente ahí está la razón del sí, pues, porque es un sí, ¿sí? El caso en el que puede ocurrir el caso, a ver, el, siempre empleado con- se puede dar un caso en el que no sea un conjunto de oraciones consistentes y si lo sea semánticamente consistente. Si no me equivoco que lo dije. Pero voy a seguir avanzando, ¿ya? Para que em, ahora, la formalización de los argumentos completos. Ah, la formalización de un argumento en español es aquel argumento del lenguaje L1 que tiene como premisa todas las formalizaciones de las premisas del argumento en español. Sí, entonces ahora el argumento en español va a ser equivalente al argumento formalizado. Y aquí viene la definición. Un argumento en español es proposicionalmente válido si y solo si su formalización en L1 es válida. Recuerden que un argumento es válido si solo si la conclusión se sigue en las premisas. Recuerden que lo que dije es equivalente a decir que la premisa unida a negar la conclusión sea semánticamente consistente. Si ese conjunto es semánticamente inconsistente, entonces ese argumento no es válido. Y si no es válido, entonces el argumento en español que tiene esa forma no es válido. ¿Ya? Lo dije a las dos veces, una de vuelta eh, no correcta. O sea, negando. Todo argumento proposicionalmente válido también es válido, pero no todo argumento válido es proposicionalmente válido. Ver el ejemplo sobre Zenón. Sí, esto dice página 15, pero yo volví a la página 15, no está ahí.
Ah, porque aquí dice 21. Me equivoqué al poner el número. Ya, porque este ejemplo de Zenón está en el capítulo 4. Es en la primera hoja del capítulo 4. Así que ahí vamos a ver esa referencia. La definición anterior, la 3.6, es una elaboración más formal de la noción de validez proposicional mencionada en la página 21. Utilizando los métodos desarrollados, uno puede verificar argumentos en español respectivos a su validez proposicional. Esto es justamente lo que acabo de mencionar. Y acá viene un ejemplo, ¿ya? Acá debo decir que yo en la traducción agregué esto, ya yo no sé si el autor a propósito no lo colocó, pero en la formalización le falta el Johnston of Ford, que es P, ¿sí? O quizá, no sé, no quería introducir esa anotación, no lo tengo entendido, pero yo agregué esto, pues agregué la línea horizontal y los tres puntitos para introducir la anotación del por lo tanto, para mostrar que este argumento está compuesto de tres premisas y una conclusión, ¿ya? Y voy a leer el ejemplo. Dice, Jones tiene un Ford o Brown está en Barcelona. Si Brown está en Barcelona, entonces Smith también está en Barcelona. Pero Smith no está en Barcelona, por lo tanto, Jones tiene un Ford. Entonces hay que analizar aquí las enunciados. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Recuerda, ustedes lo que tienen que hacer es marcar, voy a marcar acá el PDF de la izquierda porque este es el que, donde puedo marcar bien. O sea, lo primero que usted hace es identificar eh, los Conectores. enunciados, o sea, las palabras que marcan los conectores, ¿sí? Entonces yo ahí marqué los enunciados y aquí voy a marcar los enunciados con amarillo. Entonces, este primer enunciado, este es P, ¿sí? Este segundo enunciado amarillo es Q. Luego, si Brown está en Barcelona, este es el mismo que está anteriormente, pues, entonces noto por la misma letra. Este es Q. Y esta coma, fíjense que aquí se ocupa el if y la coma como indicadores del condicional. Ya lo que les comentaba en la sección pasada. Y en el español, o sea, perdón, en en la traducción en español también está marcado, bueno, por la coma, pero también por el entonces, ¿sí? Y eso en español, aquí yo lo puse además. eh, pero está en inglés con el to. No, nada. Entonces aquí como dice Smith está en Barcelona, y ese ya lo tenemos también. Ah, no, ese no lo tenemos, ese es nuevo, Smith. Entonces ese lo denotamos por una letra diferente, Q. Y luego se repite Smith, pues se repite el sujeto, pero Smith no está en Barcelona, ¿ya? Entonces aquí como se niega el anterior, se niega R. Por lo tanto, 34, y aquí es donde siento yo que le falta, porque lo dice con palabras el autor, ¿ya? Pero lo coloqué aquí con el símbolo del línea horizontal, ¿ya? Entonces la conclusión es que Jones tiene un for de la formalización de este argumento. Entonces, este argumento usted lo puede expresar como dijimos cuando uno tiene un i, o sea, cuando uno tiene un argumento, lo que esencialmente hay una implicación, donde la premisa está compuesta por todo lo que está antes del condicional, el antecedente, ¿ya? Y todos estos enunciados que van a ser antecedentes. Mientras que la conclusión va a ser en este caso P, lo que está a la derecha del condicional. Y aquí yo de nuevo hice la tabla de forma diferente para que ustedes de la columna derecha van viendo hacia atrás. Entonces, por ejemplo, aquí tú de la
de la tabla, por ejemplo, te das cuenta que el antecedente es falso en todos los casos salvo uno. ¿Sí? Estoy leyendo esta penúltima tabla. Entonces, como el condicional, cuando el antecedente es falso, e inmediatamente es verdadero, el verdadero es el que quizá el que hay que prestar atención. Y este es el de acá. Entonces, aquí está cada uno separado, po, cada uno de estos i. ¿Sí? Porque aquí ustedes dicen, este es el central, este i, o sea, el que estructura estos i son los que estructuran este enunciado que es de premisa, y el no R, el P o Q, y el Q implica R, son las premisas. Entonces usted va a ver el valor, va a revisar el valor de verdad de esto que yo marqué en amarillo primero, y en las columnas que están acá. Entonces usted coloca el valor de verdad de la columna, el valor de verdad, perdón, del P o Q, el valor de verdad del Q implica R, y el valor del no R, ¿sí? Y aquí yo agregué una que era unir el I con el I, las dos anteriores. Entonces, para revisar el antecedente es un I de las dos anteriores, ¿ya? Y el valor de verdad de este condicional es considerando este como antecedente. Así que eso, pues aquí se muestra que es una tautología. Este argumento es una tautología, ¿sí? Por lo tanto, el argumento en español es una tautología, es lógicamente válido. ¿Quedó claro? Y esto es efectivamente lo Sí, que... ¿Sí? ¿Alguien habló? Rodrigo. sí, sí, no, pues decía que sí. Ah, ya, genial. Entonces esto es justamente, yo mira, igual aquí es donde hoy día dije que bueno, siento que hemos avanzado harto porque, bueno, si bien hemos demorado un poco en tiempo, quizá ya para los 2 meses, lo que estamos haciendo ya es bastante para, ¿cómo se llama? Para introducir problemas de la lógica, o la lógica en general, ¿sí? Porque ya se están viendo cómo analizar argumentos, cómo aplicar herramientas de la lógica para analizar argumentos con lenguaje natural. Entonces eso implica mezclar mucho contenido, con mezclar cómo comprender semánticamente enunciados, cómo entender lo que es una tabla de verdad, etcétera. Vamos por más, Rodrigo, exacto, muy bien, esa es la ambición. Eh, entonces, y la idea es que justamente, claro, como a ustedes esto les sirva, para todos nos sirva para eh, estructurar o analizar argumentos filosóficos mediante esta herramienta. Entonces, por ejemplo, fijarte en el antecedente, poder formalizar bien un argumento para poder estudiar su estructura. A veces es mucho más fácil probar algo apelando a una inconsistencia lógica antes que mostrar la consistencia. Un sinfín de cosillas que vamos a ir viendo respecto a los argumentos filosóficos. Y cabe decir que la gente antes en general, me refiero a los filósofos más que tuvieron una educación como tradicional en el sentido europeo, tenían muy buena formación lógica, tanto de silogismo, después, bueno, aquí no lo tratan tanto, pero las reglas de la lógica tenían su referencia en latín, pues entonces la gente recordaba reglas de la lógica, como lo habíamos dicho, por modus tollens, modus ponens, o modus tollens toleando, modus ponens ponendo. Eh, Estos lógicos que manejaban, o sea, estos filósofos que manejaban tradicionalmente bien el latín, eh, tenían presente la información de argumentos lógicamente bien construidos, pues. Entonces, cuando uno lee filosofía, puede darse cuenta que la gente construye los argumentos ad hoc, o ad hoc de que están bien hechos, ¿sí? O, no sé, a mí uno de los ejemplos que más me gusta para referir a lo que estoy hablando es el argumento ontológico de San Anselmo. El argumento ontológico de San Anselmo en el Monologion
Em, bueno, proponen que son dos argumentos, pero uno lo puede formalizar, pues uno lo formaliza así lógicamente y uno puede mostrar la validez o interpretar la invalidez del argumento mediante lógica. Incluso hay una propuesta de Norman Malcolm, parece, un filósofo que estudió con Wittgenstein, si es que no me equivoco, que le incluye lógica modal. Entonces, cuando San Anselmo utiliza palabras como necesariamente, si Dios existe único, por dar un ejemplo, lo marca con estos enunciados, o sea, con estos símbolos de la lógica modal que cambian la semántica o expanden, mejor dicho, la semántica de la lógica reducción. Eso como paréntesis ya para recalcar que hemos avanzado harto. Y espero les sirva esto para leer filosofía, porque entre... Oye, eh, Ariel, dime, pero, ¿cómo? no, no, disculpe, es que igual yo tenía entendido que la lógica moderna hace que todo esto sea posible formalizarse, ¿no es cierto? Porque antes el modo de hacer lógica no era mediante el lenguaje matemático, como que eso surge, si no me equivoco, con Frege o no, no sé, o estoy muy Sí, perdido, sí, no sé. sí, exactamente. De hecho, eso lo menciona este autor en esta introducción, breve Mm, historia de la lógica, pero lo menciona en un párrafo. claro. Pero ¿cuál era tu duda a partir de eso? Eh, que ellos, o sea, que los filósofos antes del surgimiento de la filosofía analítica para analizar sus argumentos, lo hacían con tablas de verdad. Sí, ¿O pues, no? ¿Sí? exactamente, sí. Lo que pasa, de hecho, hay un Ah, antecedente. Lo que pasa es que, bueno, hay un sí y un no respecto a la respuesta que tú estás dando, porque hay antecedentes de tablas de verdad con respecto a los estoicos, si no me equivoco, o los... ay, no me acuerdo. Mira, me estoy equivocando, pero yo sé que una escuela griega, ¿ya? Hay una escuela griega que tiene un antecedente previo a, por ejemplo, a las propuestas de Wittgenstein de uso de tabla de verdad. Pero el tema es que hay que ser como, hay que entender que una cosa es como la notación y otra cosa es la estructura. Po. No sé si me explico. Te puedo dar quizás te puedo dar una analogía más relacionada con la historia de la misma matemática. Po. Por ejemplo, el hecho de que tú inventes algo para denotar un fenómeno matemático, no implica de que antes no se haya utilizado el fenómeno como tal. ¿Sí? Entonces el hecho de que la lógica se haya formalizado, claro, con Frege, con Russell, hace muy poco, no implica de que estructuralmente los principios se hayan utilizado implícitamente con anterioridad. ¿Sí? ¿Respondí o no? sí, no, sí, sí, vale. Es que, ¿Sí? mira, igual mi punto era algo que leí en Tugendhat, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, ya, pero en su libro de lógica semántica él señala que más bien el cambio obedece a que las formulaciones lógicas dejan de ser desde... a ver, no sé si me voy a carrerar o no, pero lo que sí dice es que la lógica empieza a ser considerada, o las proposiciones empiezan a ser consideradas como funciones. Mm, sí. Y, o claro, funciones que se expresan lingüísticamente, pero que en el fondo la operación lógica ahora se concibe desde esta otra matriz. No sé cómo decirlo mejor, pero Paradigma yo creo que sería la palabra sí, adecuada. claro. Mm. Pero es que no déjame acordarme del punto. Ay, ya voy a revisarlo Sí, y no, podemos revísalo. conversar de eso. Es Sí, interesante, po. Es súper sí, interesante. sí. Porque justamente, no sé si te acordás que en la primera clase vimos un poco de funciones, pues, y ahí yo quedé así como Sí. Sí, tiene una desempolvando estrecha conocimiento. relación con la definición de asignar valores de verdad.
asignarle valores de verdad en efecto de una función. Claro, sí, Una buena el introducción punto, a eso es la lógica de los estoicos de Tamantes, donde muestra mucho antecedentes de lo que podría ser la lógica clásica. Claro. Entonces, viste ya, aquí el claro. Facundo da que confirma que efectivamente los estoicos lo que hacen un antecedente de las tablas de verdad. Entonces hay formalizaciones y antecedentes como de pensamiento, porque también estas escuelas, más que a veces verlas como inventores o al mismo Aristóteles verlo como inventor de la lógica, a veces son más recopiladores de lo que es del momento, po, sobre todo en épocas tan antiguas. Entonces a lo que voy, y para recalcar la idea, es que no por el hecho de que Frey y Russell hayan generalizado muchas cosas y hayan formalizado muchas cosas, no quiere decir que lo que hizo Aristóteles haya sido potente para construir argumentos bien formados, ¿sí? Porque al final la lógica, lo que yo te decía del proslogio, San Anselmo vivió en el 1100 pues 1200 después de Cristo. O sea, estamos hablando 600 años antes 700 años antes que Frege nacer o que Russell, entonces son personas que sí construyeron argumentos con una forma lógica, pero impecable casi, o que apelan o apelan a aceptar premisas, pero que pasa, pero desapercibido, o por algo son argumentos que se van, que lo reinterpreta Descartes, lo reinterpreta Kant, lo reinterpreta, como te digo, Malcolm, que ya es más contemporáneo, lo reinterpreta el mismo Gödel reinterpreta el argumento de San Anselmo y busca dar una formalización lógica, pero eh, con otro concepto que, si no me equivoco, el concepto como de filtro, pero eh, porque al final el problema es el problema de que como que la lógica se va superando, como no echa por tierra el trabajo anterior. Sí, al igual que la matemática, al ser completamente analítica, van construyendo y abarcando, superponiendo el conocimiento anterior. Sí, claro. Eh, de hecho, también ayer leyendo el principio de matemática de Russell, ahí también menciona, o sea, estaba leyendo la geometría en Kant y bueno, ahí menciona, critica a Kant diciéndole, bueno, es que Kant dice que la lógica no ha avanzado nada desde Mm, Aristóteles, pero actualmente la lógica ha avanzado un montón, po, sí. como, mm, por ejemplo, Eh, ¿Cómo? quizás eso mismo que me decís tú, como formalizando argumentos clásicos de la filosofía o reformulando también, pues. Sí, pues. No, o lo que hablábamos el otro día de eh, em, darle otra semántica a lo que uno conoce de lógica, pues darle otra semántica al condicional, agregar otros conectores que tienen otra carga semántica relacionada a otros procesos de la mente humana, como puede ser la necesidad, la posibilidad, ¿sí? El no sé, po, ese tipo de cosas, o el cree, el sabe que, ¿sí? Que lo que está relacionado con la lógica epistémica. Todas esas cosas, claro, Kant no las alcanzó a ver y puede ser fácil quizás recuestionarlo para atrás, pero eh, ahora habría que ir a detalle, así que qué avance había en la lógica cuando Kant estaba vivo que se le pasó. Porque él lo mismo considera, creo, con la geometría, por ejemplo, po. Él también en la crítica a la razón pura da varios ejemplos de la geometría euclidiana, pero él no está familiarizado con la geometría no euclidiana, por ejemplo, que tampoco es tan posterior acá, deben ser unos 20 años de su madurez intelectual, unos 30 años, que empiezan a salir los trabajos de... Ay, se me olvidó el de geometría diferencial. Minkowski, ¿no? ¿No el? Minkowski, sí, pues Minkowski es el que plantea los espacios no euclidianos, pero parece que hay uno antes que
que cuestiona el axioma de las paralelas. Entonces, claro, pues Lobachevsky, sí, ese es. Gracias, Facundo. Entonces, y justamente creo que vale, Rodrigo, vaya nomás. Después ve la grabación. Igual nosotros vamos a terminar el capítulo rápido. Nos vemos. Chao, chao, Rodrigo. Sí, Facundo, ese, justamente. Ya vamos a terminar no sé, Facundo, si tú también te vas o le decías chao a Rodrigo. Ah, ya. Ah, ya. Chao, Rodrigo. Sí, bueno, en fin, es interesante lo que estábamos conversando porque al final está relacionado con la historia de la lógica y es interesante como no solo ver lógica como tal, yo siempre he sido partidario de eso, ir viendo como historia de la lógica paralelamente, porque es re importante ir viendo cómo se van tomando acuerdos, eh, cómo van surgiendo cosas paralelamente, etcétera. Entonces, avancemos, pues, no sé cuánto nos queda poquito. Sí, terminemos el capítulo y estamos. Entonces, la cosa es que aquí se demuestra que es esta autología, ¿ya? Y el siguiente argumento, el autor nos dice que puede parecer desconcertante y demasiado optimista respecto a la finanza. Jones tiene 10 monedas en el bolsillo, y no es el caso que Jones tenga 10 monedas en el bolsillo. Por lo tanto, hay 100 euros, 100.000 euros, o sea, no, perdón, esto no es euros, esto es libras, 100.000 libras en mi cuenta bancaria. La premisa puede formalizarse como P y no P, y la conclusión como Q. Por la siguiente diccionario evidente, P, siendo Jones, tiene 10 monedas en el bolsillo, y Q, hay 100.000 libras en mi cuenta bancaria. Mediante el método de la tabla de verdad se puede establecer fácilmente que esta conclusión lógica. Sí, este es un ejercicio de un enunciado, pero em, lo podemos revisar. Por lo tanto, el argumento es proposicionalmente válido. Este argumento parece tan desconstante porque no hay una conexión entre las premisas y la conclusión. La premisa no parece decir nada sobre mi cuenta bancaria, pero la caracterización 1.7 de un argumento válido no exige que las premisas sean relevantes de esa manera respecto a la conclusión. En este caso, las premisas del argumento es una contradicción proposicional. Por lo tanto, no existe interpretación que haga verdadera las premisas y falsa la conclusión. Y por ello el argumento es proposicionalmente válido. Voy a, voy a repetirlo, es lo que subraya. No existe una interpretación que haga verdadera las premisas. El P implica P y Q, perdón, P y no P, porque eso es una tautología. Perdón, ah, el P y no P es una contradicción, ¿sí? Y no existe una interpretación que haga verdadera esa premisa, siempre es falsa, y falsa la conclusión, ¿ya? Eh, por ello, el argumento es profesionalmente válido. Este principio, que cualquier argumento con una contradicción como premisa es válido, se llama ex falso quod livet, ¿sí? Que en latín significa de lo falso se sigue cualquier cosa. Y ahí también a lo que hacía referencia yo del latín, pues sí, como, eh, este principio lógico que se respeta en esta semántica es que de lo falso se sigue cualquier cosa. El condicional, cuando el antecedente es falso, se sigue cualquier cosa. Y claro, pues esto es algo que durante toda la filosofía media se tenía claro, se daba por hecho. Entonces, no fue necesario que llegara a la filosofía, o sea, perdón, la lógica moderna para saber este principio. Creo que en griego hay un sinónimo para esto. Bloquear este tipo de argumento podría parecer deseable, pero no es una tarea sencilla, ya que abandonar el principio ex falso quod implicaría renunciar a reglas que se aplican con frecuencia en el razonamiento. ¿Sí? Es decir, ¿por qué no nos conviene cerrar ese tipo o sea, como cambiarle el valor, para ser más preciso, ¿por qué no nos conviene cambiar el valor semántico del condicional para eliminar los valores verdaderos del condicional cuando el antecedente es falso? Porque perderíamos algunas reglas que nosotros sí ocupamos efectivamente en nuestro razonamiento.
Y aquí viene la pregunta que es metalógica, o sea, que de la filosofía de la lógica, que es, bueno, si acaso la lógica tiene que dar cuenta de nuestro razonamiento, ¿sí? O nuestro razonamiento da cuenta de la lógica, ¿sí? Esa relación no le corresponde a la lógica, es de la filosofía de la lógica, y es, pero ah, demasiado interesante. Y me gustaría que eso lo pudiéramos ver cuando veamos algún otro texto, pero es importante planteárselo al menos. Solo reglas tan simples se utilizan en el siguiente razonamiento, que parte de que Jones tiene 10 monedas en el bolsillo y no es el caso de que Jones tenga 10 monedas en el bolsillo, y concluye que hay 100.000 libras en mi cuenta. Jones tiene 10 monedas en mi bolsillo, por lo tanto Jones tiene 10 monedas en mi bolsillo o hay 100.000 libras en mi cuenta bancaria. Pero Jones no tiene 10 monedas en el bolsillo, por lo tanto hay 100.000 libras en mi cuenta bancaria. El razonamiento puede sonar extraño, pero es difícil de determinar dónde está el error. Si una afirmación A es verdadera, entonces la afirmación más débil, A o B, también debe serlo. Y a partir de una disyunción A o B y la negación de una de sus partes, no B, usualmente se concluye B. Sí, este es el razonamiento al que hacía referencia de por qué no nos deshacemos semánticamente del ex falso quod lidet, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos un argumento donde tenemos un A o B, y si nosotros negamos el A, obtenemos B. Si estos pasos pueden usarse para establecer la validez de un argumento, entonces el argumento anterior es válido. Rechazar el principio implica rechazar uno de estos pasos. Y esto es súper útil, pues, ¿sí? Es súper útil que tú tengas algo o algo, y si sabes que uno no es verdad, obtener que el otro es verdadero, ¿sí? Porque es útil. Pues. Después vamos a ver por qué, se va a ver sobre todo, hay un par de ejercicios que lo van a ilustrar. Normalmente cuando uno se encuentra una contradicción, no continúa razonando, ¿sí? Sino que empieza a dudar de las premisas. Y ahí esto que dice el autor, esto es válido tanto en el razonamiento habitual como para la misma matemática. Cuando uno encuentra una contradicción, lo que uno hace es revisar los axiomas o revisar las premisas de un argumento. ¿Ya? Busca que las cosas sean consistentes antes de seguir razonando con contradicciones. Sí, dicho sea de paso, hay lógicas que aceptan razonamientos con contradicción. El principio de Faxo Quo-Livet muestra que es inútil razonar a partir de premisas contradictorias, porque de tales premisas se sigue cualquier cosa. Eso, pues no sé si Facundo quiere revisar, tengo el primer ejercicio formalizado del capítulo 4. O lo dejamos hasta acá, estamos bien. Y vemos la otra semana todos los ejercicios juntos. Aquí terminamos el capítulo 3 pues. Entonces, no sé si quieres, tengo el primer ejercicio. eh, Tengo el primer ejercicio hecho del capítulo 3. No sé si quieres ver el ejercicio del capítulo 3 o la próxima semana. Ah, ya lo veamos. Ok. El ejercicio es el 3.1. Sí, aquí por sí, esta numeración de 10 porque se me quedó con la numeración de los anteriores. Dice, discuta si el siguiente argumento es válido proposicionalmente. Dice, si Johnny llega al aeropuerto después de la hora programada de salida, el avión lo esperará. Por lo tanto, si Johnny llega al aeropuerto después de la hora programada de salida y nadie se da cuenta de que llegó después, el avión lo esperará. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver, para ver si algo es válido, según lo que estuvimos revisando en el capítulo, es formalizar el argumento, ¿sí? Entonces, acá hay un sí. Eso quiere decir que estamos hablando de un condicional. Si Johnny llega al aeropuerto después de la hora programada, coma, el avión lo esperará. Por lo tanto, si Johnny llega al aeropuerto después de la hora programada de la salida y nadie se da cuenta de que llegó después, el avión lo esperará. ¿Sí? Entonces, aquí es la coma la que marca el condicional
y este por lo tanto marca la conclusión del argumento. Lo que está después del argumento, o sea, después del por lo tanto, perdón, es la consecuencia del argumento. Lo que está antes del por lo tanto del párrafo es la premisa. Y la premisa es justamente un condicional. La conclusión, analicemos la conclusión ahora. La conclusión se compone de un y. Hay un y, ¿sí? Eh, ¿Ya? Y un condicional, porque el condicional está en sí. Sí, coma. Y acá está la formalización, perdón. ¿Ya? ¿Él es válida lógicamente? O sea, perdón, ¿es válida provisionalmente? No. La conclusión no se sigue lógicamente la premisa por este caso, ¿sí? Entonces, cuando el antecedente es verdadero, ¿sí? Que es este caso, nosotros necesitamos que el consecuente también lo sea. Y en este caso no lo es porque Q es falso. Entonces, este enunciado es falso. Basta con que sea falso una vez, pues, ¿sí? Incluso yo aquí me podría haber equivocado en otro, pero basta con que este sea efectivamente falso para que no sea lógicamente válido. Y bueno, aquí los había hecho un borrador, pero lo borré después porque quería conversarlo mejor primero y traerlo corto para la próxima semana. Y es que aquí hay algo bien interesante, y es que está implícito la idea del el nadie, ¿sí? Alguien, ¿sí? Y nadie, ¿ya? Porque nosotros aquí lo formalizamos como R alguien y negamos ese alguien con no R, pero es, quizá la verdad semántica de esto, o sea, el sentido semántico de estos enunciados, también va a estar limitado a lo que podemos formalizar en el lenguaje proposicional, ¿ya? Por ejemplo, la palabra nadie la puedo representar de mejor manera eh, con el cuantificador existencial, negar el cuantificador eh, existencial. Eso, pues, no sé si hay preguntas, Facundo. Lo dejamos hasta aquí. ¿Sí? Ya, Facundo, nos vemos. Chao, chao, un placer. Nos vemos.